Seguimos avanzando con nuestro curso de commodities y en este quinto video hablaremos del petróleo. El petróleo es un recurso no renovable y actualmente también es la principal fuente de energía y materia prima para la generación de una gran variedad de derivados, entre los que se incluyen la mayoría de los plásticos. Debido a la importancia fundamental como materia prima, la venta del petróleo y sus derivados es un pilar fundamental del mercado mundial y la política exterior de varios países. Tiene mucha incidencia en lo que pasa en las economías a nivel mundial, el precio del petróleo o del crudo. ¿Cuáles son los petróleos de referencia a nivel mundial? Bueno, está el Brent, que es un petróleo que se extrae en el Mar del Norte, en Europa, también en África. Está el West Texas o WTI, que es el petróleo americano. Está el de Dubái, que se usa como referencia para producción del crudo en la región de Asia-Pacífico. Está el Tapis, que es un petróleo de Malasia, que se usa como referencia en el Lejano Oriente. Y el de Minas, también de Indonesia, que también es un crudo pesado que se usa en el Lejano Oriente. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. El objetivo de la OPEP es coordinar y unificar las políticas petroleras entre los países miembros, con el fin de garantizar unos precios justos y estables para los productores de petróleo. La OPEP está formada por 14 países de África, Asia y Sudamérica. Estados Unidos, por ejemplo, no pertenece a la OPEP. Entonces, Estados Unidos tiene una política de producción de petróleo individual, propia. Pero los otros países importantes, ¿no?, que producen petróleo, la mayoría está aquí, en la OPEP. Esta organización tiene mucha incidencia en los precios de petróleo. ¿Por qué? Porque es la que decide si se va a producir más petróleo o si se va a producir menos. Y obviamente, mayor producción de petróleo afecta a los precios del petróleo. El mercado del petróleo crudo está dominado por los actores comerciales y los grandes fondos de cobertura o los fondos de inversión que negocian especulativamente con los precios del crudo. Los actores comerciales, como los grandes productores de petróleo, utilizan el mercado de futuros de petróleo para cubrir la exposición física de posibles grandes oscilaciones del mercado. Por otro lado, los grandes fondos de cobertura especulan sobre la dirección del precio del petróleo a corto plazo. Hay mucha especulación en torno a los precios del petróleo y en ocasiones son utilizados también, ¿no?, como medio de cobertura ante la incertidumbre que hay eventualmente en los mercados, ¿no?, debido principalmente a factores geopolíticos. Ahora, un consejo importante para operar petróleo, algo que nunca te debes olvidar si es que estás negociando petróleo. Tienes que vigilar el pronóstico de la producción de petróleo y las perspectivas de consumo. ¿Qué significa esto? Bueno, la OPEP se reúne constantemente y determina si va a mantener la producción de petróleo. Si la OPEP, por ejemplo, dice, oye, vamos a aumentar la producción diaria de barriles de petróleo, esto indirectamente afecta el precio del crudo. ¿Por qué? Porque nos dice que va a haber más petróleo en el mercado, ¿no? Va a haber más oferta. Y esto indirectamente puede hacer que el precio del petróleo caiga. Lo contrario también sucede. Si la OPEP dice, vamos a reducir la producción diaria de barriles de petróleo, pues claramente el precio del petróleo puede aumentar. Y luego están las perspectivas de consumo, ¿no? Hay varios organismos que lo que hacen es lanzar informes sobre cuáles son las perspectivas de consumo de petróleo para el siguiente año o para el siguiente semestre. Si estas perspectivas de consumo aumentan o están por encima de lo que espera el mercado, pues eso tiene un impacto positivo en el precio del crudo, ¿sí? Es muy importante estar al tanto justamente de estos informes y de estos pronósticos porque tienen un impacto directo en el precio del crudo. ¿Cuáles son los principales factores que afectan al precio del petróleo? Bueno, la oferta y demanda global, los factores geopolíticos, ¿no? Los conatos de guerra o las guerras mismas afectan el precio del crudo y normalmente suelen aumentarlo.
la capacidad y reserva de producción, ¿no?, de los países de la OPEP o de Estados Unidos. Esto también afecta el precio del petróleo. Las innovaciones tecnológicas que pueden abaratar la producción de los costos de producción de petróleo también tienen un impacto en el precio del crudo. Los tipos de cambio, es decir, el dólar, los datos de inflación y de tasas de interés de la Fed principalmente, que afectan al dólar, también van a afectar el crudo, porque el crudo cotiza en dólares. Entonces, de una forma indirecta, el dólar tiene un impacto negativo, indirecto, en el precio del petróleo. También está la especulación en los mercados financieros, que la realizan los traders, y luego están los factores estacionales, ¿no? En esta gráfica de los últimos 20 años podemos ver estacionalmente cómo le ha ido en cada mes al petróleo americano, el WTI. Fíjense bien que los meses de febrero, marzo, abril, estacionalmente, en promedio, en los últimos 20 años, son meses positivos para el precio del crudo. En promedio, febrero, marzo y abril son meses bastante buenos, ¿no?, en los últimos 20 años. Y por otro lado, octubre y noviembre son meses malos, en los que el precio del crudo cae, ¿no? Esto es una estacionalidad muy interesante que podría ser aprovechada por los traders. Ahora, los dos petróleos más importantes a nivel mundial y que son los que se negocian en los mercados financieros son el WTI, que es el americano, y el Brent, que es el europeo. ¿Y qué diferencias hay entre uno y el otro? Bueno, el WTI se extrae en Estados Unidos y el Brent se extrae en el Mar del Norte, en Europa. El WTI tiene un contenido de azufre de 0.24% y el Brent de 0.37%. Cuanto menor es el contenido de azufre, más dulce es el petróleo y es más fácil de refinarlo. Por tanto, el WTI es un poco más dulce que el Brent, pero los dos son considerados petróleos dulces porque tienen un bajo contenido de azufre. Y aquí vemos una curva comparativa de el petróleo americano, que es este de aquí, la curva azul, US Oil, versus el Brent, que es la curva naranja, que es UK Oil. El Brent es naranja, el azul es el americano, el WTI. Y fíjense cómo se comportan prácticamente de la misma manera, ¿no? La correlación es cercana a 1, es muy fuerte, porque ambos son petróleos, son el mismo producto. Así que operar uno u otro en la plataforma va a ser realmente indistinto, ¿no? La verdad es que no va a haber mucha diferencia entre uno y el otro. Bien amigos, espero que todo haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video.